hermanos, mis amados oyentes, cada uno de nosotros igualmente tenemos propósito en nuestra vida. Tú no estás aquí de casualidad. Así como Dios creó al pueblo de Israel con un propósito para que a través del pueblo de Israel viniese el Mesías, una vez cumplida la promesa, ahora en la tierra que fluye leche y miel, nace el Mesías, Jesucristo, Yeshua. Viene y nace y se cumple la promesa en Cristo Jesús. Pero no simplemente se cumple la promesa en Cristo Jesús, sino que de Cristo Jesús y de la confesión de fe en la persona de Cristo Jesús, de la resurrección en Cristo Jesús, de la ascensión y la venida del Señor Jesús, igualmente nace la iglesia de Cristo. Moisés cumplió su propósito, Jesús cumple su propósito de redención. Viene la iglesia a través de los apóstoles, los padres de la iglesia primitiva. Y la iglesia tiene un propósito que hasta el 2024 existe la iglesia y nosotros somos parte de la iglesia. Déjame decirte, si tú eres parte de la iglesia de Cristo Jesús, tú tienes un propósito en esta tierra. Tú tienes un propósito en esta iglesia, en esta familia. ¿Cuántos lo creen? Tú no eres de una casualidad. Dios no te trajo aquí por casualidad. No te trajo aquí para que tuvieses un buen tiempo o pasases un domingo agradable en paz. Hermanos, yo quiero que si tú sales de este lugar, salgas con algo en tu mente bien convencido. Tú tienes un propósito para esta tierra. Tú estás casado con quien estás casado porque hay un propósito. Dios te dio los hijos que tú tienes porque tienes un propósito. Dios te trajo a esta familia porque hay un propósito. Dios no hace nada por casualidad. Ya nos pasamos malos ratos, malos momentos. Pero cuando tú te enfocas en el propósito divino y eterno que tiene Dios para cada uno de nosotros en nuestras vidas, las cosas cambian. Ahora todo tiene sentido a nuestra vida. Nosotros no practicamos una religión, una tradición. Compartimos, disfrutamos el caminar de Dios. Tú tienes un propósito. Cuando hablo de propósito, entonces tú tienes una misión en esta tierra. Tú tienes una misión en esta iglesia. Tú tienes una misión que realizar. O sea, no simplemente tienes un propósito, sino el propósito te lleva a una misión. Y la misión de cada uno de los hijos de Dios es dar a Jesús a conocer en todos los aspectos. En toda nuestra vida y en todos los parámetros tenemos un propósito. Moisés tenía el propósito, lo cumplió. Jesús tenía su propósito, lo cumplió. Los apóstoles tuvieron su propósito y lo cumplieron. La iglesia primitiva tuvieron un propósito y lo cumplieron. ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? Yo le decía al Señor, ¿quién soy yo? Y mientras meditaba, me acordé que Moisés también se encontraba allá y él dijo, ¿quién soy yo? Y déjame decirte, que esto es lo hermoso de nuestro Dios eterno, que tú también te puedes estar preguntando, ¿quién soy yo? Pero al Señor le plació escogerte, redimirte, salvarte y darte una misión. Y la encomienda no es humana, la encomienda es de parte del Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es esa encomienda? ¿Y cuál es su deseo? Que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo van a saber de la verdad si nosotros no lo proclamamos, si nosotros no la vivimos? ¿Y cómo vamos a proclamar esa verdad si nosotros no la conocemos? Y a eso vamos a entrar. El propósito está centrado, mis amados hermanos, en el Padre eterno. Nosotros no somos el centro de nuestro propósito en la tierra. Este es el problema. Que a veces dejamos que el humanismo todo venga y nos consuma. Tú no eres el centro de la vida en esta tierra. Tú no eres el centro. Es Dios, que a Él le plació que tú nacieses en este tiempo porque Él quiere glorificarse en tu vida. Y quiere darte un propósito y quiere darte una misión. Y Él ya la ha dado. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que no somos nosotros. Todo tiene que estar centrado en Cristo Jesús. Que tu negocio esté centrado en Cristo Jesús. Que tu compañía esté centrado en Cristo Jesús. Que en tu trabajo, en tu aula de estudio, donde sea que tú te encuentres, que el centro principal sea Cristo Jesús. Estos principios, mis amados hermanos, se aplican en cualquier faceta de nuestra vida. Tu matrimonio tiene un propósito. Tus hijos tienen un propósito.
Tus hijos no van a terminar su vida cuando tú salgas y salgas de este mundo, de este planeta Tierra, y te vayas al cielo con el Señor. Déjame decirte que tus hijos seguirán desarrollándose, seguirán teniendo hijos, nietos, bisnietos, y tú no los vas a conocer. Pero el éxito de ellos depende de la aplicación que nosotros tengamos en ellos en el presente. Mis amados hermanos, experimentaremos tiempos de transición. El problema es que no estamos listos para estos cambios porque somos personas posesivas por naturaleza y por el sentimiento de inseguridad. Usted y yo vamos a pasar esos momentos de incertidumbre, pero no estamos listos, no estamos preparados. Yo te animo a que todo el tiempo estés listo y alerta, como persona, como individuo, como esposo, como esposa, como hijo. Está atenta todo el tiempo. Los tiempos de transición producen incertidumbre, desconfianza y temor. Entonces, pastor, ¿qué hacemos en estos momentos de incertidumbre? Mire, las mismas palabras del Señor Jesús en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuche bien: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora las mismas palabras que el Señor había dicho anteriormente, ustedes se van a escandalizar, pero ahora Él les dice: yo resucitaré, yo iré delante de ustedes. Así que cuando lleguen esos momentos, por eso dice, estas cosas os he hablado, porque va a llegar ese momento de transición, va a llegar ese momento de incertidumbre, va a llegar ese momento de desesperación. Cuando llegue ese momento de incertidumbre, de angustia, de aflicción, tengan paz. Porque el mundo lo único que ofrece es aflicción. Pero para que tú y yo podamos disfrutar la paz, tenemos que actuar en fe y es confiar. En otras palabras, mis amados amigos, mis amados oyentes, mis amados hermanos, tú decides dónde depositar tu fe. O depositas tu fe en Cristo Jesús, o depositas tu fe y tu paz en el mundo. Hay dos lugares donde tú vas a depositar tu fe. En primer lugar, el Señor Jesús dice: en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Dónde está tu fe y tu esperanza? ¿En la sociedad, el gobierno, en un individuo, en tu economía, en tu salud? Si es así, yo te aconsejo que empieces a poner tu paz en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer entonces, pastor? Muy sencillo. Moisés y Jesús convocaron, hablaron, llamaron y comunicaron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo de incertidumbre? Oír la voz de Dios y estar atentos a la voz de Dios. ¿Y dónde podemos escuchar la voz de Dios? En la Escritura. Aquí es donde tú puedes escuchar la voz de Dios todos los días, los 24 horas del día. ¿Cómo tú puedes oír la voz de Dios? ¿Cómo puedes estar atento a la voz de Dios? En los momentos de incertidumbre, de dolor y tristeza, de desafío, cuando tú te pones a orar y platicar con Dios, es donde tú puedes oír la voz de Dios sobre ti. Moisés llamó al pueblo, llamó a Josué. El Señor Jesús llamó a sus discípulos y les dieron instrucciones. Lo que nos resta a nosotros es oír atentamente. Mi pregunta es: ¿a quién estás escuchando tú el día de hoy? En medio de tu angustia y tu desesperación, ¿a quién escuchas? No solamente esto, sino que también aprendemos a tener fe y confianza en el mensajero, en aquel que trae el mensaje. Josué tuvo que creerle a Moisés, el pueblo tuvo que creerle a Moisés, los discípulos tuvieron que creerle al Señor Jesús. Tú y yo tenemos que creer las promesas y la palabra del Señor en la Escritura. Tener fe y confianza es actuar en obediencia. No podemos obedecer ni actuar en obediencia en medio de la incertidumbre. Y no podemos tener fe y confianza porque no conocemos la Escritura.
La obediencia, mis amados hermanos, en Dios, y no solamente en Dios, sino se refleja aún en el liderazgo que Dios ha establecido. Moisés, Josué, el pueblo aprendió a depender de Dios y ver en el liderazgo de Josué que Dios lo había llamado y lo había establecido para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar solos, enviaré el Espíritu Santo, el cual Él los va a guiar a toda verdad. Nosotros como hijos de Dios tenemos el liderazgo, si puedo llamarlo así, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes a su voz. Y lo último que podemos ver en estas hermosas experiencias, tanto de Moisés, Josué, el pueblo, Jesús y sus discípulos, el compañerismo. Josué era el ayudante, fue el ayudante de Moisés. Josué conocía más íntimamente a Moisés. Los discípulos caminaron, durmieron, comieron con el Señor Jesús. Eran más íntimos, más cercanos con Él. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la incertidumbre, del dolor, de la angustia? Acércate a Jesús. Busca a Jesús. Llama a Jesús. Camina con Él. Habla con Él. El salmista lo declara así, hablando del rey David. El Salmo 27, 13, 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y él mismo se anima a sus emociones, sus sentimientos. Dice: aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. El rey David conoció al Dios como el buen pastor. En los momentos de transición, de incertidumbre, igualmente él dice: hubiese yo desmayado, hubiese yo declinado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué deseas ver tú? ¿Qué deseas ver que Dios haga a través de ti? Muchas veces nosotros queremos ver manifestarse Dios a nuestro favor, pero en un sentido más egocéntrico, mi yo, lo nuestro. Pero mi pregunta es más amplia, más objetiva. ¿Qué deseas que Dios haga a través de ti para que Él sea glorificado? Dice el salmista: aguarda, espera en Él. Pero mientras esperas, dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera en Él. Las mismas palabras que Moisés le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, son las mismas palabras que el rey David, el salmista, nos dice el día de hoy. Aguarda en Jehová, espera en Él. Pero mientras espera, esfuérzate en la fe, en la seguridad y la confianza de que Él está obrando a tu favor.